En octubre de 2018, Adif firmó un contrato de estudio de demanda de viajeros en el corredor Cantábrico-Mediterráneo para 24 meses. Es decir, que en teoría, en octubre de 2020, este estudio de impacto de viajeros en todo el corredor pues iba a estar ya. Sin embargo, no estaba finalizado y concedieron un año más para acabar este estudio de viabilidad de viajeros, de estudio de viajeros. Entonces, a partir de ahí, pues la verdad es que Teruel existe. La ventaja, desgraciadamente ahora no la tenemos, de estar en el Congreso y en el Senado es que tú puedes hacer preguntas directas, interpelaciones directas, una llamada telefónica, y si con frecuencia te recibe la persona adecuada, esa disponibilidad no la tenemos ahora, desgraciadamente. Entonces, pues intentamos seguir qué es lo que pasaba con ese estudio de demanda de viajeros, y al final pues en el Ministerio de Transporte se nos daban largas, que sí, que estaba, que sí, pero iba a salir pronto, y la realidad es que llegó un momento en que dijimos, bueno, pues esto ya no sabemos qué es lo que ocurre, y lo que hicimos fue recurrir al portal de transparencia del Gobierno de España, y afortunadamente tenemos la respuesta ya. Tenemos la respuesta. ¿Ahora? Sí, la respuesta nos vino el 30 de octubre de 2023 a través del portal de transparencia, que tarda en su tiempo, y la respuesta es que el estudio actualmente se encuentra suspendido. Es decir, el corredor Cantábrico-Mediterráneo, probablemente en su tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, yo creo que ha sido el más estudiado. Planes funcionales, estudios informativos, unos caducados, otros suspendidos, otros vueltos a empezar, otros estudio de viajeros, estudio de mercancías. Es decir, esto es algo que lo tenemos ahí en mente, vosotros sois muy conocedores de ello. Lo que sí me queda claro es que en una entrevista que le hicieron a Íñigo de la Serna en el año 18, decía que tenía comprometidos con la parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Zaragoza y el Cantábrico 12.000 millones de euros. Pero haciendo cuentas de cuánto es lo que se ha invertido en el tramo del mismo corredor entre Zaragoza, Teruel y Sagunto, son 4 millones de euros. Pero estos 4 millones de euros, más de la mitad han sido en estudios que han caducado, que se han suspendido. Es decir, que en resumidas cuentas, pues lo que se ha invertido aquí prácticamente en lo que es el corredor ha sido nada. Digo lo que es el corredor porque con frecuencia los medios o algunos medios intentan, meter lo que es la vía actual de Zaragoza-Teruel-Sagunto con el corredor. Ya utilizan los avances en el corredor, se invierte en electrificación. No. La vía que tenemos ahora, Zaragoza-Teruel-Sagunto, es una vía de un proyecto del siglo XIX, que no se pudo electrificar en el Plan Nacional de Electrificación del año 46 porque no había energía eléctrica suficiente para electrificar una catenaria, se dejó sin electrificar, y que ahora pues lo que están haciendo es hacer lo que se tenía que haber hecho durante muchos años, incluida la electrificación. Es decir, que vamos a tener una vía con el proyecto curvas, pendientes, etcétera, del siglo XIX y electrificada, insisto, del siglo XIX. Y lo que pedimos es otra cosa, el corredor, insisto una vez más, doble vía electrificada, altas prestaciones y uso mixto de viajeros y mercancías. Lo de la rueda de prensa de hoy ha venido a colación de una reunión que bajé a Valencia, se titulaba Invest Teruel, Uniendo Empresas y Territorio, organizado por la COE Teruel, financiado por el FITE, y que con presencia a máximo nivel empresarial y también participación institucional y política. Todos los participantes, sin excepción, hablaban del corredor Cantábrico-Mediterráneo como una cosa fundamental, elemental, unir territorios, imprescindible. Ahí se quedaban ya. Entonces, uno de las ponencias se titulaba Corredor Cantábrico-Mediterráneo, clave en la vertebración de territorios. Lo leo textual, una ponencia. Entonces, allí lo que se habló es prácticamente de lo que era el puerto de Valencia, de lo que era la importancia que tenía, de que posiblemente al día siguiente que iba el ministro habría noticias buenas, como así ocurrió, fue la ampliación norte del puerto de Valencia, y también, pero hacía referencia a la línea actual, de los apartaderos, y claro, pues en principio, pues la verdad es que no se ajustaba a lo que allí se dijo respecto a lo que era el planteamiento de la ponencia.
Por otra parte, el formato, yo no sé si esto será ahora moda o no, el formato de dicha jornada no contemplaba preguntas directas de los que estábamos, de los asistentes, porque iba preparado con la documentación que veis aquí. Entonces, pues no nos dejaron preguntar, con lo cual, pues tienes que volver y luego intentas ir al final a hablar con la persona adecuada y resulta que está en un grupo, en fin, que no fue posible hablar, ni exponer, ni argumentar. En septiembre del año 22, se realizó un foro similar en Zaragoza, organizada por la COE de Aragón. Este se titulaba Impulso al Corredor Cantábrico Mediterráneo. Y además fue con presencia de los presidentes de comunidades autónomas de Aragón, Lambán, y de Valencia, Chimo Puig, y de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez. Por cierto, yo intenté ir, no pude, por circunstancias, dijeron que el aforo era escaso, no pude, en fin, lo seguí por el chirimbolbo este que sabéis, y lo seguí con detalle. Y la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, yo creo que le debieron dar los papeles equivocados, porque empezó a hablar del corredor mediterráneo desde Gerona hasta Almería, diciendo la obra realizada, el dinero gastado, los estudios informativos, los que estaban pendientes, los que no estaban pendientes, y al final habló un poquito del corredor cantábrico mediterráneo. Es decir, que también no hubo forma de que en ese foro hubiera preguntas, todo el mundo llegó allí, acabó y ya está. El foro finalizó apostando, digo textualmente, por acelerar las obras del corredor cantábrico mediterráneo. ¿Cuál es la situación actual del corredor? Ahí vemos, el corredor fue presentado en el año 2004, ya sabéis que fue un intercambio de cromos, Teruel se le deja fuera del AVE, Madrid, Valencia, Cuenca por Teruel, se le deja fuera, y a cambio, la noche triste de junio de ese año, se dice que Teruel va a tener AVE del corredor cantábrico mediterráneo. Yo digo, nos quedamos sin AVE y nos quedamos sin corredor, por ahora. Entonces, ¿cuál es la situación de este momento? Pues la situación en este momento es que el estudio de viajeros dictado por Adif está suspendido. Estamos acostumbrados, caducados, suspendidos. El tramo Teruel-Sagunto, en estos momentos, en mayo del 21, se licitó un nuevo estudio informativo. Es decir, había uno que caducó, costó un dinero, caducó. Aquí nadie se enteró, parece como si no hubiera ocurrido nada. Y gracias a Dios, pues de un diputado en el Congreso, era de Ciudadanos en ese momento, de aquí de Teruel, le dijimos, oye, mira a ver esto, ¿qué leches pasa? Porque no sabemos nada. Entonces, una pregunta escrita, lleva caducado 2 años, el estudio informativo, nadie, todo el mundo calla. Entonces, ahora la situación es que ha habido que hacer un nuevo estudio informativo, empezar otra vez de cero, 24 meses, pero este estudio informativo tenía que haber estado en mayo del 23, Es decir, que llevamos ahora pues como 7 meses de demora, que no sabemos nada de ese estudio informativo. Pero bueno, yo os voy a tranquilizar porque en el portal de transparencia, ya creo que ya somos socios fundadores casi, ya hemos pedido información de qué pasó con este estudio informativo, quién dio la orden de que se suspendiera, por qué motivos y en qué fecha. Y ahora vamos a hacer lo mismo también con el corredor cantábrico mediterráneo, entre Teruel y Sagunto, entre Teruel y Zaragoza. Por lo tanto, el estudio informativo está pendiente desde hace 7 meses de Teruel a Sagunto. Y el otro tramo entre Teruel y Zaragoza, que estaba suspendido, se pudo recuperar. Y entonces, al recuperarse, pues lógicamente no se ha dilatado tanto en el tiempo, se hizo una exposición pública y en estos momentos llevamos solo 3 años esperando la declaración de impacto ambiental. Es decir, que como veis, esto es... Yo creo que lo que pasa aquí con la declaración de impacto ambiental, como están trabajando todo el mundo tantísimo en las renovables, que no dan de sí, la sacan de esas maneras, pues claro, una cosa de este tipo pues lleva su tiempo. En resumen, yo diría que después de 20 años, ahora hay 2 estudios informativos al menos activos, pero si no hay estudio informativo aprobado definitivamente con la DIA que dé llave para iniciar los proyectos, es como si no tuviéramos nada. Por lo tanto, yo diría que verdadero interés porque el corredor cantábrico mediterráneo, al menos en el tramo Zaragoza del Sagunto, vaya adelante, no hay ninguno. Lo hemos dicho muchas veces ya y argumentado.
ni por parte de los gobiernos centrales, ni por parte de los gobiernos autonómicos que hemos tenido, al menos hasta ahora, hasta este momento. Pero claro, decimos, ¿y por qué incluso el gobierno de Aragón, si en esta reunión firmaron Lambán y Chimo Puig, el corredor? Dice, porque, bueno, yo saco esto que es mi Biblia, el de Aragón Plataformas Logísticas, del abril del 17, y en la página 6 dice textualmente que el corredor Cantábrico Mediterráneo, en presencia de Lambán, firmado por el gobierno de Aragón y muchas más personas, dice que del Cantábrico a Zaragoza, sí, estupendo, pero de Zaragoza irá de forma, dice, irrenunciable, el gobierno apuesta de manera irrenunciable a que vaya a Tarragona y a Barcelona. Que yo sepa, en estos momentos, entre Zaragoza y Barcelona hay 4 vías, que sepa, 4 vías, 2 del AVE y otras 2 de ferrocarril convencional, que son una vía Caspe y otra vía Lérida. Pues bien, esta es la realidad. Y yo irrenunciable, pues yo quiero entender qué es lo que es la palabra irrenunciable, y no he leído ni visto nunca que digan ya no es irrenunciable, puede ser de otra manera. Por lo tanto, Íñigo de la Serna dijo en una entrevista, yo cuando se plantean infraestructuras hablo con los responsables de la comunidad, políticos, y claro, tienen una lista, digo, no, preséntame tu prioridad, y a partir de ahí trabajamos esa prioridad. Pero si el gobierno de Aragón, que ha habido previamente, dice que es irrenunciable ir allá, pues bueno, y esto sí que está funcionando, el ferroutage, todo el P400, lo que queráis. Bien, pues dicho esto, pues la verdad es que pues sobre el papel es poco halagüeño después de 20 años, pero como nosotros somos optimistas y no bajamos la guardia, se hunda el mundo, pues también hay que dar un impulso definitivo a esto, y no hay que ser negativo. Primero, ¿por qué? Porque los 2 estudios informativos están activos en este momento. Primer punto. 2. Este tramo del corredor está incluido en el mecanismo Conectar Europa, con lo cual tiene posibilidad de financiación. Ya en el 18 nos quitaron este tramo, nos sacaron de ahí, que hubo que iniciar movilizaciones tremendas para que Europa otra vez lo volviera a incorporar. Casualidad, casualidad. En tercero, pues porque hay un cambio de gobierno de Aragón. Y si el gobierno de Aragón que había decía lo que decía, está escrito, pues yo espero que el nuevo gobierno de Aragón, de verdad, como todo el mundo habla, cuando les oyes así son fantásticos, corredor Cantábrico Mediterráneo, muy bien. Ahora, pues a ver si es verdad que apuesta de verdad el nuevo gobierno de Aragón por el corredor Cantábrico Mediterráneo. La reciente ampliación del puerto de Valencia. Puerto de Valencia en estos momentos es el puerto con mayor interrelación de tráficos, digamos, del mundo, más de 100. Tú vas a Valencia y puedes llegar a 100 sitios con tus contenedores. El 40% de toda la mercancía que se mueve en contenedores de España, importación y exportación, pasa por el puerto de Valencia. En estos momentos el puerto de Valencia tiene una capacidad, de verdad, mueve 7 millones de contenedores al año, pero con la ampliación del puerto de Valencia, con la ampliación norte, esperan llegar a 11 millones de contenedores o TAUs. Un TAUs es un contenedor de 6 metros, para entendernos. Entonces, claro, sí que allí se dijo ya en esta reunión que se van a necesitar áreas de almacenamiento fuera del puerto. Pues claro, yo pregunta que tenía preparada, pues área de almacenamiento, pues lo tienen fácil. No hubo opción en áreas de almacenamiento. Luego sí que es importante la apuesta decidida de la Autoridad Portuaria de Valencia por esta comunicación ferroviaria. Un puerto tiene la capacidad que tiene la conectividad. Un puerto puede recibir barcos de 200.000 toneladas, de miles de contenedores, pero si no es capaz de esos contenedores de sacarlos y llevarlos, no tiene ninguna posibilidad. Por lo tanto, el corredor es un elemento clave y fundamental por el apoyo de la Autoridad Portuaria de Valencia. Además, la Autoridad Portuaria de Valencia ha apostado por esta línea ferroviaria que se está haciendo ahora, a financiar los apartaderos, incluso, que yo digo, vergüenza torera tenía que dar el gobierno de Aragón, incluido el apartadero de Cella, que nosotros peleamos mucho, al final conseguimos que se mentalizaran ellos y han puesto el dinero. Y el apartadero de Cella es el que da entrada de verdad a Platea
que creo que está a punto de finalizar las obras después de... El proyecto ha tardado 4 años y medio en hacer el acceso de camiones allí a Platea, y al aeropuerto de Teruel. Lo del aeropuerto de Teruel es una cosa importantísima, porque el aeropuerto de Teruel tiene la infraestructura ferroviaria dentro del propio aeropuerto, dentro. Las vías llegan a 6 metros del perímetro aeroportuario. Entonces aquí sí que se podría dar la intermodalidad absoluta, porque esa posibilidad ferroviaria no existe en ningún aeropuerto de España. Y lleva 12 años, repito, 12 años sin que se haya puesto en marcha. Por lo tanto, una infraestructura costó 16 millones de euros. Por lo tanto, esto ahora, el tener autovía, ferrocarril y aeropuerto todo junto, yo creo que es un potencial muy importante, muy importante. El aumento progresivo del número de toneladas que circulan por la A23, hemos hecho un estudio en relación a la encuesta que se hizo, y en estos momentos pasan aproximadamente en torno a 140.000 toneladas día por la A23, repito, 140.000 toneladas día brutas por la A23. El Libro Blanco de Europa dice que para el año 2030 se debe de transportar al menos el 30% de mercancías que se desplazan más de 300 kilómetros, descontando aquellas que no son 300 kilómetros, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene esta vía en estos momentos, que está limitada a 900 toneladas brutas. Hemos calculado que por Teruel tendrían que pasar 48 trenes diarios solo de mercancías. 48 trenes diarios solo de mercancías para cumplir con Europa. Si no cumplimos, ya sabéis lo que puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? En estos momentos, ¿sabéis cuántos trenes están pasando por Teruel de mercancías? 1,5 trenes. Vamos a dejarlo en 10 trenes a la semana. 10 trenes a la semana. Tendrían que pasar 48 trenes solo de mercancías, más las mercancías que van por otras vías, por Madrid, por Tarragona, más los trenes de viajeros. Estaríamos hablando de 68 trenes diarios por una vía única. Los foros de logística dicen que una vía única, aunque esté electrificada, con importante tráfico de mercancías, es totalmente incompatible con los viajeros. Entonces, bueno, ya hemos dicho aquí y repetimos una vez, Renfe echa los turolenses del ferrocarril. Eso ya lo hemos dicho y lo volvemos a decir, porque en el fondo lo que se quiere hacer, o lo que nosotros vemos, es que quieren arreglar esta vía para dejarla pasar mercancías, descongestionar un poquito, y bueno, ya veremos qué otras opciones hay, En estos momentos España está a la cola de Europa en el transporte de mercancías, no llega al 5%. En Europa están en el 24-25%. Otro motivo también para ser optimista es la reapertura del Canfranc. Esta sí que va rápida, va bastante bien, Aquí sí que el gobierno de Aragón ha tenido interés en tirar de Zaragoza hacia Canfranc. Y luego, pues yo también diría que la nueva presidencia de Adif en estos momentos era un director general, Ángel Contreras, un director general que, por cierto, ha venido en varias ocasiones a Teruel y que es una persona profundamente conocedora de esta parte del territorio de la infraestructura ferroviaria, y que de alguna manera, pues yo creo que es muy conocedor de la proyección futura del corredor. Es una esperanza. Y luego, pues es el momento, creo, de que todos empujemos en la consecución de este objetivo: políticos, empresarios, agentes sociales, movimientos ciudadanos, todos. Yo sí que pediría que nuestros responsables políticos en el Congreso y en el Senado, de la provincia de Teruel, pero también de Aragón, político de Sumar, que está en el Congreso y que me parece estupendo que haga apología del aragonesismo, pues que una infraestructura de verdad vertebradora, no solo de Teruel, sino de todo Aragón, pues que se implique y que nos diga el trabajo que está haciendo, lo que tiene previsto hacer, las realidades que están consiguiendo, y que nos lo cuenten a los ciudadanos, lógicamente. Por lo tanto, nosotros de manera periódica, el Movimiento Ciudadano va a pedir a nuestros políticos responsables que algo que todo el mundo dice que es fundamental, importante, imprescindible, pues bueno, que nos vengan y nos cuenten.
Yo he estado reunido con presidencia de gobierno, he estado reunido con el consejero, con el director general de EO, o con quien sea, he hecho esta gestión y me ha dicho esto, que nos cuenten exactamente cuál es su gestión, de verdad, donde se toman las decisiones.